déjenme hablarles de El retrato de Dorian Gray. En la Inglaterra victoriana, en lo más alto de la sociedad, vivía un hombre temido y respetado, Lord Kelso, un noble de sangre antigua, rico en tierras y pobre en compasión. Su rostro pálido y rígido parecía cincelado por el orgullo. No creía en la bondad ni en el perdón, solo en la obediencia y la apariencia. Para él, el honor de la familia valía más que la vida misma. Su única hija, Lady Margaret Devereux, era su opuesto perfecto. Joven, hermosa, soñadora y rebelde. Poseía la gracia de quien no teme al escándalo y la inocencia de quien todavía cree en el amor. Kelso la vigilaba como a una joya preciosa, pero no comprendía que la belleza no puede encerrarse sin romperla. Margaret conoció a un joven oficial de la Guardia Real, un soldado sin fortuna, pero con una mirada limpia y valiente. Ambos se enamoraron con una intensidad que desafiaba la lógica de la sociedad, y un día, contra la voluntad de su padre, ella huyó con él y se casó en secreto. De ese amor, un año después, nació Dorian. Pero aquella desobediencia seguía enfureciendo a Lord Kelso. Consideró que su hija había deshonrado el apellido y decidió vengarse. Arregló que el joven soldado fuera retado a un duelo amañado y el muchacho murió misteriosamente. Nadie lo dudó. El responsable había sido el propio Kelso. Lady Margaret nunca se recuperó de la pérdida. Murió poco después, dejando tras de sí un hijo recién nacido, Dorian Gray. El abuelo, más preocupado por las apariencias que por la culpa, se hizo cargo del niño. Y así, Dorian creció entre riquezas y soledad, rodeado de sirvientes, tutores y retratos familiares que lo observaban desde los muros de mármol. Nunca recibió una muestra de cariño, pero aprendió a comportarse con elegancia, a tocar el piano, a leer poesía y a ocultar las emociones. Cuando Lord Kelso murió, el joven Dorian heredó una fortuna considerable y una reputación intachable. Durante esa época, conoció a Basil Hallward, un pintor talentoso que quedó fascinado por su belleza. Basil veía en él algo más que un rostro perfecto. Veía la encarnación misma del ideal artístico. Le pidió posar para un retrato y Dorian aceptó. Durante las sesiones, el pintor lo trataba con una devoción casi espiritual. Decía que la belleza de Dorian lo inspiraba a pintar como nunca antes. Mientras el joven posaba, llegó de visita un amigo del pintor, Lord Henry Wotton, un hombre de ingenio afilado y mirada irónica. Era un aristócrata moderno que creía que la moral era una invención para los débiles. Observó a Dorian con curiosidad y le habló con voz suave, casi hipnótica. «La juventud es lo único que vale en la vida», le dijo. «Cuando uno la pierde, lo pierde todo. El cuerpo se marchita, el alma se amarga y el mundo deja de pertenecerle. Viva, señor Gray, viva y no se arrepienta de nada». Aquellas palabras fueron como un veneno dulce. Por primera vez, Dorian se miró en el espejo y sintió miedo de perder lo que tenía. Cuando Basil terminó el retrato, lo contempló maravillado. Era él mismo en su perfección más pura. Y entonces, con el alma estremecida, exclamó: «¡Qué injusto es! Yo envejeceré, pero el retrato quedará siempre joven.
Daría cualquier cosa porque fuera al revés, hasta mi alma. El deseo fue pronunciado con una pasión tan profunda que el destino lo escuchó. Tras desear que su retrato envejeciera en su lugar, Dorian Gray comenzó a vivir como si cada día fuera un experimento del alma. Frecuentaba salones, teatros y fiestas, rodeado de risas, perfumes y palabras vacías. Lord Henry le hablaba de la vida como de un arte sin moral, y Dorian lo escuchaba como a un oráculo. Fue en medio de ese torbellino de placer cuando conoció a Sybil Vane, la joven actriz que sin saberlo marcaría el inicio de su ruina. Ella era humilde, pero en el escenario se transformaba. Era Julieta, era Cordelia, era el alma misma del arte. Dorian se enamoró perdidamente, aunque más que de la mujer, se enamoró de la ilusión. Dorian le prometió casarse con ella. Unas noches después, Sybil actuó sin pasión. El amor la había hecho olvidar el arte y su desempeño fue torpe. Dorian, herido en su vanidad, la humilló cruelmente. «Sin tu arte no eres nada», le dijo. Aquella noche, Sybil se quitó la vida. Al regresar a casa, Dorian vio algo imposible. Una leve expresión de crueldad había aparecido en el retrato. El cuadro había cambiado. Comprendió que su deseo se había cumplido. Desde entonces, el retrato cargaría con la corrupción de su alma, mientras su cuerpo permanecería joven. Dorian decidió esconder el cuadro en una habitación cerrada con llave, y bajo la influencia de Lord Henry, se entregó a una vida de placeres, fiestas, escándalos, secretos. Su belleza lo protegía de toda sospecha, mientras su reputación se llenaba de sombras. Cada pecado, cada traición dejaba una marca en el retrato: la piel grisácea, los ojos turbios, los labios crueles, pero él seguía siendo hermoso. Después de muchos años sin verse, Basil Hallward escuchó rumores terribles sobre Dorian. En los círculos de Londres se murmuraba que, pese a seguir luciendo de 20 años, había arruinado la vida de muchas personas, amistades destruidas, mujeres deshonradas y jóvenes que se suicidaron. Antes de partir a París, Basil decidió enfrentarlo cara a cara. Le dijo con dolor: «Dicen que has manchado a todos los que te rodean». «No quiero creerlo, Dorian, pero necesitaba decírtelo». Dorian, furioso, lo llevó ante el cuadro. Basil se horrorizó. En el lienzo había un monstruo, una criatura marchita por la maldad. Al verse expuesto, Dorian lo apuñaló. El cuerpo cayó y una nueva mancha de sangre apareció en la pintura. Para ocultar el crimen, chantajeó a un antiguo amigo científico para que se deshiciera del cuerpo químicamente, amenazándolo con revelar un secreto que destruiría su reputación. El hombre aceptó horrorizado y cumplió la orden. Dorian comprendió entonces que ya no existía límite alguno que no pudiera cruzar. Pasaron los años y Dorian siguió con su vida de excesos y hedonismos, hasta que un día Dorian conoció a una joven campesina en el campo, una muchacha sencilla y pura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la ternura y decidió no seducirla ni destruir su inocencia como había hecho con tantas otras. Al día siguiente, se sintió satisfecho de sí mismo, convencido de que había dado el primer paso hacia la redención. Creyó que esa acción buena bastaría para borrar su pasado.
Subió al ático para ver si el retrato había cambiado, pero lo que vio lo llenó de horror. La pintura no se había vuelto más hermosa. La expresión ahora era hipócrita, los ojos falsos, la boca marcada por la vanidad. Dorian comprendió entonces que su gesto no fue bondad verdadera, sino miedo, un intento egoísta de salvar su alma. Lleno de desesperación, tomó un cuchillo y apuñaló el retrato. Se oyó un grito. Cuando los sirvientes entraron, encontraron el cuerpo de un hombre viejo, arrugado y horrible, con un cuchillo en el pecho. En la pared, el retrato de Dorian Gray había recuperado toda su belleza, intacta como el primer día. Dorian Gray, hermoso por fuera, corrompido por dentro. Un joven que vendió su alma no al diablo, sino a la vanidad. Su historia es una advertencia sobre el precio de la belleza sin conciencia y sobre el deseo de ser eterno sin ser humano.